Sí, profesor, se escucha. Bueno, hoy vamos a empezar un poquito a ver, hablar de los distintas rentas por las categorías. Y bueno, voy a compartir una pantalla con ustedes. Si me dan un ratito. Buenas tardes, profesora. Quisiera hacer una consulta sobre un tema anterior de residente. Sí, cómo no. No entiendo lo que dice, leyendo la ley comentada, no entendía lo que dice con respecto cuando dice que una persona va a tributar en el país y en el exterior. Y ese, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal, obligando por la incorporación de ganancia obtenida en el exterior. No entiendo, impuesto análogo, no entiendo estas frases, no entiendo nada. Eso está en el artículo 1 de la ley y después lo repite en otro artículo. Y es así, cuando vos pagás, o sea, sos residente en el país y obtenés ganancia de fuente argentina y de fuente extranjera, ¿cierto? Eso es así. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Seguramente, por ganancias que vos obtenés en el exterior, pagás algún impuesto a las rentas muy similar al impuesto a las ganancias. Sí. Entonces, ¿qué te dice la ley? La ley te dice de que ese impuesto que vos pagaste en el exterior, llamar impuesto a las ganancias, a las rentas, como se llame, que es similar a nuestro impuesto a las ganancias, podés tomarlo como pago a cuenta del impuesto en tu declaración jurada. Pero, no, o sea, en su totalidad no. Lo que vas a tener que comparar es lo siguiente. En cuánto se incrementa el impuesto, tu impuesto que pagás acá, cuando incorporás las ganancias de fuente extranjera. ¿Entendés? ¿Cómo? ¿Podría repetir? O sea, a ver, vos tenés las ganancias de fuente argentina y las ganancias de fuente extranjera. Para determinar el impuesto, es uno solo, sumás ambas ganancias, después de haber descontado todo lo demás. Tenés las ganancias fuente argentina y las ganancias fuente extranjera. Supongamos que eso, ambas te dan un impuesto a pagar de 150 pesos, ¿cierto? Entonces, pero vos resulta que sí, bueno, pero yo pagué por estas ganancias de fuentes extranjeras en el otro país por un impuesto semejante, 50 pesos. Sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué te va a decir? Bueno, puede tomarse esos 50 pesos, pero antes de tomarse, fíjese, a ver, si usted hubiese tenido ganancia de fuente argentina, ¿cuánto impuesto hubiese pagado? Por ejemplo, 120 de impuesto. Por incorporar las ganancias de fuente extranjera, ¿cuánto pagó? 150, o sea que tu impuesto, ¿cuánto se incrementó si hubiese tenido ganancia de fuente argentina únicamente y ahora que le sumas la extranjera? Si teníamos 150 a pagar, 120 fuente argentina, o sea que 30 pesos, ¿cierto? Es lo que se incrementa tu impuesto por incorporar ganancias de fuentes extranjeras. ¿Me entendés? Sí, ahí sí. Bueno, entonces, ¿cuánto te vas a poder tomar de esos 50 pesos que vos pagaste en el exterior? ¿Solamente ¿Los 30? 50? Solamente 30. Eso te quiere decir. Ah, ahí entendí. Únicamente vos podés tomar a cuenta el impuesto pagado en el exterior semejante al impuesto a la ganancia en lo que incrementa la incorporación de fuente extranjera en tu impuesto. Si, por ejemplo, era 100 de fuente argentina, el impuesto de los 150 eran 100 de fuente argentina y 50 de fuente extranjera, podías tomarte los 50 y iba a pagar los 100, ¿entendés? Lo que no podés es de que ese pago a cuenta del exterior te consuma impuestos argentinos. Ah, ok, dale. Muchas gracias. Está. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, chicos, en especial, sobre todo algunos temas de exención o algo que pudieran haber visto, que quieran preguntar? ¿De alguno de los temas anteriores? Bueno, si no tienen, yo voy a compartir para empezar la clase de hoy. Déjenme un ratito mirar que dónde estamos.
Un segundito, chicos. ¿Ven ahí? Sí, profe. Bueno, estamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Las ganancias de primera categoría. ¿Se acuerdan de cuando vieron las distintas categorías de ganancias? Vimos primera categoría, segunda, tercera. Las ganancias de primera categoría, ¿cuáles eran? Las rentas del suelo. Bueno, esas ganancias de las rentas del suelo, que eran, habíamos hablado, que se refería a las locaciones y arrendamiento, se encuentran enumeradas en el actual artículo 44 de la ley, donde ustedes van a ver un artículo donde hay varios incisos. Son las obtenidas por las personas humanas en sucesiones indivisas. ¿Y por qué le aclaro esto? Porque si lo hubiese obtenido alguna de los sujetos, ya sea personas jurídicas, enumerados en el artículo 53 de la ley, ¿qué serían? Ganancias de... Si fuera una... Exactamente, una ganancia de tercera categoría. Esperen, voy a hacer una ganancia de tercera categoría. Por eso les aclaro acá de que son las obtenidas por las personas humanas y las sucesiones indivisas. ¿Y cuál es el criterio de imputación de estas ganancias de primera categoría? ¿Se acuerdan cuando vimos los criterios de imputación? Devengado. Lo devengado. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver la renta de primera categoría, vamos a ver que los conceptos van a estar enumerados en el artículo 44 y son obtenidas por las personas físicas y sucesiones indivisas. ¿A qué se refiere esto? Fundamentalmente, se refiere a locación de inmuebles rurales y urbanos, que está dispuesto en el artículo 44, inciso A, en el artículo 46 y el artículo 114, y acá me olvidé de poner que el 114 es el del decreto reglamentario. ¿Y qué incluye? Todos los alquileres o arrendamientos devengados. Ustedes tienen la ley, pueden ver en el inciso A que habla de lo producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Y yo le aclaré acá, excepto los incobrables, que eso lo pueden ver ahora en el artículo 114 del decreto reglamentario, donde dice qué se entiende por incobrables. Los adeudados al final del juicio de desalojo y cobro en pesos. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que yo estoy en primera categoría, por lo cual todo es por los devengados. Entonces, aún los alquileres que no hayan sido percibidos, no lo he cobrado, lo mismo, si devengó sus vencimientos, yo tengo que incorporarlos a mi declaración jurada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuáles son los que la ley me permite no incorporarlo como renta agravada de primera categoría? Los incobrables. ¿Cuáles son esos? ¿A qué se refiere con los incobrables? Son aquellos que yo he hecho el reclamo judicial y he iniciado el juicio de desalojo, y esos incobrables, cuando finaliza el juicio de desalojo y cobro, si se llama el juicio de desalojo y cobro en pesos, ahí recién yo lo voy a poder declarar como incobrables. ¿Estamos? Entonces, mientras tanto, yo lo voy a poner como rentas hasta que pueda declararlos, de acuerdo a la ley, como incobrables. El decreto reglamentario dice que también se podrá considerar incobrable cuando existe el criterio de la AFIP y existiera algún otro indicio que podría demostrar, que si yo desapareció el inquilino, por ejemplo, por lo cual podría demostrarse ante la AFIP de que va a ser la imposibilidad de cobrar el alquiler. ¿Por qué? Porque el inquilino desapareció del domicilio, no pagó y se fue. Entonces, ese podría ser un indicio de
tengo que demostrarlo obviamente ante la AFIP, la desaparición del inquilino, y que podría demostrar que esos alquileres devengados y que no los cobré, puedo declararlos como incobrables. Si yo llego por ejemplo, en el juicio de desalojo y cobro, recupero esos alquileres, voy a tener que declararlo en el momento que lo recupero como rentas de primera categoría. ¿Me van siguiendo, chicos? Y fíjense cuál va a ser el valor locativo que yo voy a incorporar en la declaración jurada. Y el artículo 45, yo lo puse ahí, se presume, salvo por el contrario, obviamente tengo que demostrarlo, que va el valor locativo del inmueble, que es el valor que yo coloco en el contrato de locación que voy a cobrar, es cierto, el valor de locación, no puede ser menor, y ahí me trae una R, al valor locativo de mercado. Es decir, que la AFIP, ¿qué va a hacer? Supongamos que en una verificación le va a decir, a ver, usted alquila este local. ¿Qué alquiler está cobrando? Y el alquiler dice, qué sé yo, que cobro 17.000 pesos. Y la firma dice, no, mire, por este local en el mercado se está cobrando el valor de locación común en el mercado son, no sé, 25.000 pesos. Por lo tanto, el valor que nosotros vamos a tomar, y el artículo en el segundo párrafo se lo permite, es este valor de mercado. A eso se refiere. ¿Y qué dice salvo por contrarios? Que yo voy a tener que demostrar lo contrario. Le voy a decir, bueno, sí, está bien, ese es el valor de mercado, pero fíjese que mi inmueble tiene el techo que está roto, y le entra humedad, y la pared no sé qué cosa, por lo tanto yo le bajé ese alquiler para poder alquilarlo, bajé el precio del alquiler. Entonces, en ese caso la FIP me admitiría un valor menor al valor locativo del mercado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando el arrendamiento es en especie? Fíjense que el artículo 44, en el inciso A, que dice, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Es decir, que yo no solamente puedo cobrar los alquileres en pesos, sino que también cómo puedo cobrar los alquileres en especies. Si bien en los arrendamientos o las locaciones de inmuebles urbanos es difícil por ahí encontrar este tipo de arrendamientos en especie, aunque a veces puede haber, en la parte rural sí se suele dar, los arrendamientos rurales sí se suelen dar estos arrendamientos en especie. ¿Y cómo voy a evaluar? Porque acá tengo un problema, yo no le voy a poner en mi declaración jurada de la FIP, de ganancia, no voy a poner, cobré 10 quintales de maíz o 30 toneladas de yerba, o sea, tengo que darle un valor. Entonces, el artículo 46 de la ley dice arrendamiento en especie, y ahí aclara cómo se va a hacer, o sea, cuál va a ser el valor. El valor de los productos recibidos, entendiéndose por el de su realización en el año fiscal o el precio en plaza al cierre del ejercicio. ¿A qué se refiere esto? Si yo, o sea, cuando habla del precio de realización en el año, hoy estoy trabadísimo, realización en el año fiscal, ¿a qué se refiere? Se refiere a la venta, o sea, yo recibí los quintales de trigo, las toneladas de yerba y vendí el producto. A ese precio de realización en el año fiscal va a ser el que voy a colocar. Si yo recibí a cambio de mi locación 10 toneladas de yerba, la cual vendía 10.000 pesos, esos 10.000 pesos van a ser mi valor de locación para el periodo fiscal que estoy tratando, supongamos 2020. Pero ¿qué pasa si yo no vendo? Yo recibí esas toneladas de yerba, pero no las vendí. Las tengo porque estoy esperando que mejore el precio o porque no las pude vender. Entonces ahí que me dice, si usted no la vendió, tome el precio de plaza al cierre del ejercicio. O sea, que voy a tener que ver yo, ver cuánto están pagando o cuál es el valor en plaza de la yerba, y ese va a ser el precio que voy a poner como locación del periodo fiscal 2020. ¿Entienden esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Acá yo le hice un ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense que en la última parte del artículo 46 dice que o a su defecto el precio de plaza. Dice, en este último caso, o sea, ¿qué pasa cuando yo no pude vender la mercadería y lo evalué al precio de plaza?
el artículo dice, en este último caso, las diferencias entre el precio de venta y el precio de plaza citado se computarán como ganancia o quebranto del año en que se realizó la venta. Yo acá armé un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan esto. Fíjense, yo pongo que el señor XX es propietario de un campo, que celebró ese contrato el 1 de enero del 2020, un arrendamiento rural con el señor Y. El precio del arrendamiento se pactó en 1000 quintales de trigo que se van a entregar por semestres vencidos. Es decir, yo voy a tener de enero a junio, en junio voy a tener que pagar 1000 quintales de trigo y en diciembre los otros 1000 quintales de trigo. Una aclaración, supongamos que yo no reciba los segundos 1000 porque quintales de trigo que son del segundo semestre porque es en diciembre, no se olviden de que estamos ante una categoría que es por lo devengado, por lo cual yo lo mismo voy a tener que declarar esos 1000 quintales de trigo aun cuando no lo hubiese recibidos. Al finalizar el segundo semestre, en este caso, se entregaron los 1000 quintales de trigo correspondientes, manteniéndolos en existencia. Entonces, ¿cuál es el caso este? Por un lado, el total del contrato de enero a diciembre son 2000 quintales que se van a recibir en 2 cuotas. Una en el primer semestre, junio-julio, en los meses de junio-julio, y otro va a ser en diciembre o enero, digamos, como se haya pactado. Los primeros 1000 quintales los vendió a 150.000 pesos. Miramos, eso va a ser nuestro valor de locación porque la ley dice que ese es el valor de venta o de realización en el mercado. Los otros 1000 quintales de trigo no los vendí, los mantuve en existencia porque los recibí justo el 31 de diciembre. Entonces miro cuál es el precio de cotización en el mercado y me dice que en el año 2020 a esas fechas son 160 por quintales. Entonces, el total del arrendamiento de ese periodo fiscal 2020 va a ser igual a 310.000. ¿De dónde surge esto? Del total de quintales de trigo vendidos, 150.000. Y el valor de cotización de los quintales en existencia al cierre del ejercicio son 160.000, que es 1000 por 160 pesos por quintal, son 160.000. Estamos ahí, es decir, que yo voy a poner rentas de primera categoría, locación de inmueble rural, 310.000 pesos de declaración jurada. ¿Es cierto? ¿Qué pasa en el 2021? Supónganse que en febrero del 2021 yo esos 1000 que tenían existencia vendo. ¿A qué precio vendo? A 170 por quintal. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que la diferencia de precio entre lo que yo coticé como existencia y al precio que yo realmente vendí, tengo que poner como ganancia grabada en el periodo fiscal que lo he vendido. En nuestro caso, fíjese que yo lo evalué a 160 por quintal y lo vendí a esos 1000 en 170. Entonces, tuve una ganancia de ¿cuánto en relación a lo que vendí? 10 pesos por quintal. Por lo cual, voy a tener que imputar en el ejercicio 2021 ganancias por 10.000 pesos, más la que corresponde a la locación del periodo 2021. ¿Me entienden? ¿Entienden esto cómo es? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el precio hubiese sido menor? En vez de vender a 170 como puso acá, yo le pongo acá abajo, ¿qué pasa si el precio en el 2021 fue de 150? Es decir, 10 pesos menos. Yo lo evalué a 160, pero resulta que ese año hubo una superproducción, entonces cuando lo fui a vender el precio había bajado. Ustedes saben que los productos agrícolas, estas cuestiones de diferencia de precios, sobre todo cuando hay precios internacionales en juego, sufren estas fluctuaciones. Entonces, en vez de poner como ganancia los 10.000, ¿qué va a hacer? Voy a colocar como una pérdida. En mi ejercicio 2021 yo voy a poner diferencias de resultado por quintal recibido 2020, 10.000 pesos. ¿De quebranto o de ganancias? Depende de cómo fue el precio. Tengo que comparar entonces el precio de ventas en el periodo que lo vendí con el precio que yo puse como precio de mercado al cierre cuando lo tenía en existencia. De acuerdo a esa diferencia, voy a tener una ganancia, una pérdida en el periodo en que los venda. ¿Quedó claro esto, chicos?
Profe, ¿y esa pérdida lo ponemos como una deducción o dónde No, lo no, lo ponemos? pones como pérdida, o sea, pones ganancia, o sea, cuando vos pones la renta de primera categoría, vas a poner renta de primera categoría, supongamos que en el 2021 fueron por los 2.000 quintales 300.000 pesos, ¿cierto? Entonces pones, en el periodo fiscal 2021, pones rentas, primera categoría, arrendamiento 2021, no me acuerdo cuánto dije, era 300.000 pesos. Menos, o le pones ahí, quebranto o pérdida por diferencias de mercado y de realización, 10.000. El total de los ingresos van a ser los 290.000. ¿Está entendido? Sí, profe, gracias. ¿Cómo? No sé, ¿alguien más habló ahí? Sí, profe, gracias. Bueno. Sí, El ejemplo escucho. anterior, cuando era una ganancia positiva, Sí. era los 10.000 pesos más la alocación. En este Sí. caso sería el quebranto más la alocación también. Exactamente, va a tener más y menos. Dale. O sea, vos vas a tener la alocación, eso es lo que yo le decía. ¿Qué pasa? Lo vendiste en el 2021. Entonces, en el 2021 vos vas a tener lo que cobraste del arrendamiento, lo que vengaste del arrendamiento, supongamos de que ahí vos recibiste los 2.000 quintales y los vendiste en existencia, para hacerlo más fácil. Entonces, los vendiste en 300.000 pesos, los 2.000 quintales en el periodo fiscal 2021. En tu declaración jurada va a poner ingresos por arrendamiento, locación o arrendamiento e inmueble rural, tantos quintales, tanto peso de realización, 300.000 pesos. Ajustes por venta o quebranto o ganancia por diferencia entre cotización de mercado al cierre 2020 y realización en el 2021, los 10.000 pesos. Para que quede tu papel, eso va a quedar en tu papel de trabajo. En la declaración jurada va a poner 290.000. ¿Está entendido? O 310.000 si fue quebranto. En tu papel de trabajo vas a tener diferenciado a qué corresponde cada uno. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Continuando un poquito con cuáles son las rentas que se consideran dentro de la segunda categoría, vimos que eran los producidos por las locaciones o arrendamientos urbanos y rurales, ya sean pesos o en especies. El inciso B habla cuando cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución de tercero de derechos de uso, habitación, anticresis u otros derechos reales, es decir, por cualquier derecho real que haga sobre un inmueble que es del uso, usufructo, etcétera, y cobre por ello, van a ser van a ser ingresos de primera categoría. Además, ¿qué pasa? Estas cuestiones que vamos a ver ahora, que son aquellos gastos o mejoras que el inquilino realiza en el inmueble y que son un beneficio para el locador, por lo cual la ley considera que van a ser ingresos de primera categoría. ¿Cuáles son estos? Dice, el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. ¿A qué se refiere con esto? Supongamos que yo alquilo un local comercial y ahora vamos a ver también a qué se refiere con mejora. Pero supongamos que el inquilino dice, mira, yo te voy a hacer unas mejoras acá, bueno, yo acepto, obviamente, cuando yo voy a tocar el local, obviamente tengo que pedir autorización al locador, ¿cierto? Al dueño del inmueble. Entonces, te voy a arreglar la vidriera, voy a modernizar el local, etcétera, etcétera, y el valor de esa mejora va a ser 100.000 pesos. Entonces, el propietario dice, bueno, sí, mira, todo bien, pero yo solamente puedo reconocerte 50.000 pesos. Esto va por cuenta tuya. Entonces, los 50.000 pesos que el propietario no indemniza, o sea, no le devuelve al inquilino por la mejora, pasan a ser ganancias de primera categoría por esa mejora no indemnizada por el propietario al inquilino. ¿Entienden? Sí, profesora. Bueno, supongamos de que, haciendo el ejemplo, supongamos, ¿qué pasaría si
el inquilino le sale con esta propuesta y el propietario le dice, bueno, está bien, pero como es una mujer importante, yo te voy a indemnizar la totalidad, los 100.000 pesos. ¿Ahí se hace mejora o no? ¿Un ingreso por mejora o no? ¿Tendría que ponerlo el locador mejora pagada por el inquilino 100.000 pesos o no? No, porque No, profe. está todo indemnizado. Exactamente, ¿por qué? Porque el propietario le va a devolver toda la plata, o sea que de última, de la forma que sea, ¿cierto? Contándole de los alquileres o bueno, como pacte, pero le va a devolver toda la plata. Si de esos 100.000 le devolviera 20.000, tendría que poner como ingreso de primera categoría los 80.000. Ahora bien, para considerar mejoras, no cualquiera, o sea, no cualquier arreglo significa mejora, o sea, mejora es todo aquello que incrementa el valor del inmueble que estamos hablando, ¿cierto? Porque si yo tengo que arreglar el techo porque llueve, eso no significa una mejora, sino que significa un simple arreglo o reparación. El artículo 230 del decreto reglamentario hace una definición de lo que se entiende por mejora y dice, se reputan mejoras no resultando en consecuencia deducibles como gastos, aquellas derogaciones que no constituyen reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien. En general, se presumirá que revisten el carácter de mejoras cuando su importe en el ejercicio de la habilitación supere el 20% del valor residual del bien, ajustado de acuerdo con las disposiciones del artículo 62 o 63 de la ley según corresponda. Las mejoras, cuando corresponda, se amortizarán en el lapso de vida útil que resta el bien respectivo y a partir del ejercicio de habilitación inclusiva. Bueno, eso vamos a ver después. Entonces, fíjese que la ley me dice, ojo, que no cualquier reparación significa una mejora. Para que haya una mejora, tiene que haber un incremento sustancial en el valor del inmueble, acá habla del 20%. Después, hay situaciones que en realidad desvirtúan esta situación. ¿Por qué? Porque dice que no son mera reparación. Ahora, si yo tengo que levantar todo un techo y volver a hacerlo porque llueve, tal vez no se considere una mejora, sino simplemente una reparación. Entonces, por ahí hay algunas cuestiones que la AFIP determina que puede ser mejora o que puede ser arreglo. O sea, yo lo puse como arreglo y la AFIP dijo, no, pero es una mejora. Entonces, bueno, pero tenemos ese parámetro de considerar como mejora lo que dice el artículo 230 del decreto reglamentario. Otra cuestión que también se considera a mejora es cuando se aumente, cuando incrementa el hecho de haber hecho esa mejora, aumenta la vida útil del bien. Queda demostrado a través de un análisis técnico que el hecho de haber reforzado algún tipo de, qué sé yo, cimiento, haber hecho una columna más, etcétera, va a hacer de que este bien pueda durar más años de lo que le quedaba del resto de vida útil. ¿Está entendido? Entonces, cuando nosotros tengamos que ver y analizar, tenemos que considerar si realmente es una mejora o no, y para eso, en principio, nos vamos a basar en mirar el artículo 230. ¿Qué otra cuestión se va a considerar como locación en los casos en que sea pagado por el inquilino? La contribución directa o territorial y otros gravamen que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Es decir, supongamos los impuestos inmobiliarios o las tasas municipales que el inquilino pagara, cuando en general estos tipos de impuestos o impuesto inmobiliario lo paga siempre el propietario. Está entendido el importe abonado por los inquilinos arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios de servicio que suministre el propietario. Bueno, acá puede darse, digamos, de que la locación ya esté prevista cuando se alquila un inmueble amoblado, ¿cierto? Generalmente en el valor del contrato de locación ya tenemos incorporado el valor por los inmuebles, por los muebles que están incorporados en este inmueble que alquilamos. Generalmente el contrato de locación dice, bueno, alquiler de inmueble con mueble tal y tal y tal y tal. Bueno, a eso se refiere con esto. O puede ser de que se alquile el inmueble y por separado se haga otro contrato por muebles. En ese caso, el contrato de locación por las cosas muebles también entraría en este contrato de rentas de primera categoría. ¿Entienden esto? Sí, profe.
Bueno, o sea que vieron que, y vamos a ver después, que en el decreto reglamentario, cuando habla en el artículo 110, habla de la determinación de la ganancia bruta, donde habla de todos estos ingresos o locaciones que yo le estoy hablando, o sea que no solamente voy a tener que tener en cuenta la locación del inmueble propiamente dicho, digamos, sino también analizar quién paga los impuestos, si hubo alguna mejora, quién la hizo, cómo se indemnizó, si el alquiler además tiene algún contrato adicional por alquiler de cosas muebles, y todo eso voy a ir sumando para saber cuál es el valor de la locación final de esta renta de primera categoría. Obviamente esto me va a dar la ganancia bruta. ¿Qué otros inmuebles están incorporados dentro de la renta del suelo? Fíjense el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. ¿Se acuerda cuando vimos quebrantos? Que al final decía de que las locaciones por el alquiler de estos inmuebles no genera quebrantos. ¿Se acuerdan de eso o no? Cuando vimos quebrantos. Profe. Fíjense, la última partecita de el artículo creo que era el de las rentas. Sí, en el último párrafo del artículo 23 dice de que la locación de las ganancias o los quebrantos producidos por los bienes de lujo no se iban a considerar como del ejercicio, o sea, no se consideraban esos quebrantos. En esto tenemos que ver en estas locaciones o en estos alquileres presuntos o no, digamos, valor locativo computable por casas de veraneo, recreo u otros fines semejantes. Y la otra cuestión que aparece es qué pasa cuando yo cedo gratuitamente o a un precio no determinado un bien. En ese caso también se considera de primera categoría y en ese caso, ¿qué valor voy a tomar? Y voy a tomar el valor de mercado. Ahí voy a considerar el valor de mercado que por el alquiler que tendría que haber cobrado el mismo. Si ustedes se fijan, en el artículo 47 de la ley está especificado esta cuestión que estoy hablando. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Con todas las sumatorias de estos valores voy a tener la ganancia bruta de primera categoría. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi ganancia neta? En principio tengo la regla general. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la regla general? Todos los gastos. ¿Se acuerdan? Los gastos necesarios para conservar, mantener y obtener la ganancia grabada, ¿cierto? En principio todo eso. Pero si ustedes se fijan, el artículo 89 de la ley habla de las deducciones especiales de la primera categoría. Y dice, de los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin, los contribuyentes deberán optar por los inmuebles urbanos por alguno de los siguientes procedimientos. Y acá habla de dos procedimientos. Entonces dice, bueno, en principio pueden deducir todos los gastos necesarios para mantener y conservar y obtener esa ganancia grabada. Lo pueden hacer sobre comprobantes reales o bien le permite deducción de los gastos presuntos que resultan de aplicación del coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto, reparación, gasto de administración, primas de seguros, etc. Es decir, de que la ley acá me da una opción. Mire, usted alquila un departamento, pero resulta que a veces nosotros tenemos gastos de mantenimiento, lo cual no tenemos comprobantes. Por ejemplo, a veces contratamos un pintor, sabemos que a veces no nos dan factura o el dinero. Bueno,
un sinfín de cosas. Resulta que cuando yo tengo que hacer mi declaración jurada me encuentro que no tengo ningún comprobante de gasto, por lo tanto no podría deducir, y realmente tuve gasto, excepto algunos gastos que sí, obviamente voy a tener algunos comprobantes. Entonces, ¿qué me dice la ley? Mire, si usted tiene este problema, puede optar por aplicar el 5%, como gasto presunto, el 5% sobre el valor bruto locativo. Es decir, si yo por ese alquiler cobré en el año 100.000 pesos, voy a poder considerar como gasto presunto, ¿cuánto? 5.000. Ahora bien, una vez que yo adopto este procedimiento, lo tengo que aplicar a todos los inmuebles que el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años contados a partir del periodo, inclusive en que se hubiera hecho la opción. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, supongamos, digo, bueno, sí voy a hacer la opción porque es más fácil, agarro el total de alquileres de este departamento y aplico el 5%. Pero la ley me dice, ojo, que si usted tiene otros inmuebles, siempre tienen que ser inmuebles urbanos. Fíjense que en el párrafo que yo le leí al principio habla de los casos de inmuebles urbanos. Inmuebles rurales no es admitido esta presunción del 5%. ¿Estamos? Entonces, yo agarro y digo, mira, es más fácil, entonces sumo todas las locaciones de mis inmuebles, porque para todos voy a tener que aplicar en las locaciones de inmuebles urbanos, y le aplico el 5% de gastos presuntos. Una vez que yo usé esta alternativa, tengo que mantenerla durante 5 años. No puedo un año decir, me conviene hacer el 5%, no, a mí ahora me conviene poner por gastos reales porque tengo comprobante. No, o sea, una vez que apliqué el 5%, señor, durante 5 años aplique la misma metodología. Otros casos que no podrán hacer esta opción es el que se encuentra en el penúltimo párrafo del artículo 89, que dice la opción a que se refiere este artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deban llevar libros o tienen administradores que deben rendir cuenta de su gestión. En caso deberán deducir los gastos por base de comprobantes. Y por último dice, para los inmuebles rurales, las deducciones serán en todos los casos por el procedimiento de gastos reales comprobados. Entonces, a mi ganancia bruta, que es la locación, valor de locación, más mejoras no indemnizadas, más si el inquilino pagara algunas tasas, impuestos inmobiliarios, me da un total. A ese le voy a restar todos los gastos necesarios para conservar y mantener las ganancias grabadas de primera categoría. Y ahí puedo hacer la opción por comprobantes reales o por el 5% de gasto presunto. Esto es para inmuebles urbanos. Una vez que hago una opción, tengo que usar la misma forma para todos los inmuebles que yo alquile. Y lo debo mantener durante 5 años. Para los inmuebles rurales siempre es sobre comprobantes, y en caso que no puedo aplicar tampoco el de gasto presunto es cuando yo tenga un administrador que me debe rendir cuentas o por algunas cuestiones específicas debo llevar registros contables y por lo tanto no puedo hacer. ¿Estamos? Si ustedes van al decreto reglamentario, en el artículo 111, van a ver que habla de la determinación de ganancias, dice, el título dice determinación de la ganancia neta, dice para determinar la ganancia neta se deducirá de la ganancia bruta siempre que corresponda al periodo por el cual se efectúa la declaración. Acuérdense de que tiene que haber entre los ingresos y el gasto una correlatividad. Si voy por el sistema de lo devengado, los gastos también van a ser por los devengados. Y ahí enumera unos... se puede deducir los impuestos y la tasa que graban el inmueble y estén pagados o no, siempre que el inquilino, siempre que sea el locador el que pague y no el inquilino, sino acuérdense que lo tengo que tomar como ingreso. Y en este caso, ¿qué pasa? Fíjese, ¿qué pasa si el inquilino paga los impuestos de inmobiliario? O sea, él se hizo cargo, entonces yo tengo que ponerlo como ganancia, porque la ley me dice el artículo que van a ser ingresos alcanzados los impuestos que pague el propietario, el inquilino. Ahora bien, por otro lado, ¿lo puedo deducir como gastos? Porque la ley y el decreto reglamentario me lo permite. ¿Qué les parece?
¿Ustedes lo harían? O sea, supónganse que yo arreglé con mi inquilino que él va a pagar el impuesto inmobiliario son 10.000 pesos en el periodo fiscal 2020. Entonces yo pongo locación, 100.000, impuesto inmobiliario a cargo del inquilino, 10.000. Después menos, y comienzo a poner todos los gastos que tuve permitidos por la ley. Y ahí digo, bueno, los impuestos. ¿A ustedes les parece que yo puedo deducir? Puede, sí, profe. Exactamente, es un gasto deducible. Entonces, fíjense que eso va a tener un efecto positivo y negativo. Por un lado, lo tengo que poner como ingreso porque la ley me lo dice, y por otro lado, lo tengo que descontar porque me permite su deducción en el decreto reglamentario. Y porque aparte, cuando habla de los gastos que puedo realizar del artículo de la ley, el artículo que habla de las deducciones especiales, artículo 89, me permite deducirlos. ¿Estamos? Entonces, también lo sumo, digamos, y después lo resto. ¿Está entendido? ¿Qué otro? Dice las amortizaciones de edificios y demás construcciones y los gastos de mantenimiento de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 87 y 89 de la ley, y por esto reglamentación sin perjuicio de la amortización de los bienes muebles. ¿Y cómo voy a amortizar? La ley, en uno de los artículos, que es el artículo 87, habla de la amortización de inmuebles. ¿Alguien sabe cómo se amortizan los inmuebles? Y tienen un sistema muy parecido al que nosotros usamos contablemente, pero acá, en vez de contar, nosotros generalmente contamos por año, acá lo cuentan por trimestre. Fíjense, el artículo 87 de la ley dice: en concepto de amortización de edificios y demás construcciones sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones que originan resultados alcanzados por el impuesto, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el 2% anual sobre el costo del edificio o construcción o sobre la parte del valor de adquisición hasta los mismos, teniendo en cuenta la relación existente entre la avalúo fiscal o en su defecto, según el justiprecio que se practica a tal efecto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro una construcción, acuérdense de que cualquier inmueble está compuesto por la parte del terreno y la parte del inmueble. Lo que se amortiza, ¿qué es? El inmueble en sí, el terreno no es un bien que se amortice. ¿Estamos? O sea que si mi propiedad vale 100.000 pesos, pero el 80% del inmueble y el 20% del terreno, la amortización, ¿sobre qué la voy a hacer? Sobre 80.000 pesos, porque es el valor del inmueble y es lo que puedo amortizar 2% con el 2% anual. Y el otro párrafo que habla de las amortizaciones dice: a los fines del cálculo de la amortización a que se refiere el parte anterior, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiera producido la afectación del bien, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen, desafecten de la actividad o inversión. Entonces, fíjense que acá que dice del trimestre, o sea que si yo compro un inmueble en el mes de julio del 2020, por el 2020 voy a amortizar ¿por cuántos trimestres? ¿Qué les parece? 4. No, por 4 sería todo el año. Y acá esa es la diferencia. Nosotros incorporamos el bien y podemos amortizar por el año de alta y no por el de baja, o amortizamos. Acá, ¿qué nos dice? Es por trimestre. Entonces, a ver, lo voy a empezar, lo compro y lo voy a poner, obviamente, a obtener ganancias grabadas de primera categoría, ¿cierto? Si no, no, digamos, si yo lo voy a usar para otro que no me va a generar renta, obviamente no lo voy a utilizar, digamos. Entonces, supongo que yo compro un inmueble y lo alquilo. Entonces, lo compro en julio y lo pongo en alquiler. Entonces, en este periodo 2020 lo voy a amortizar por 2 trimestres. ¿Estamos? Entonces yo voy a dividir el 2%, dividido 4 trimestres, por 2 trimestres. ¿Está entendido o no? ¿Cómo funciona la amortización? Sí, profe, entiendo. Bueno.
Y cuando lo desafecto, lo vendo, termino, es hasta el trimestre anterior. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pongamos de que este inmueble pasó el tiempo y yo lo desafecto, la actividad grabada, por lo tanto, lo dejo de amortizar y lo hago en el mes de marzo. ¿Por cuántos trimestres lo voy a amortizar? ¿Qué les parece en el 2020? Si yo lo vendo en marzo. Ninguno. Ninguno, profe. Por ninguno, porque lo tengo que amortizar hasta el trimestre anterior que cae en el 2019. ¿Entienden? Siguiendo, supongamos que ve de la incorporación en el mes de julio, yo hubiese desafectado en el mes de julio. ¿Por cuántos meses lo tengo que amortizar en el periodo fiscal 2020, que lo desafecto? Si es el trimestre anterior, estaríamos hablando de... 2, julio. De dos. Exactamente. ¿Está entendido? Y después habla la ley, el último párrafo, que la AFIP podría admitir un tipo de aportación diferente, pero para eso tengo que demostrar técnicamente de que el deterioro del bien es mucho mayor que por el uso a veces, supongamos que el alquiler de ese inmueble está afectado a algún tipo de actividad, de que las vibraciones, etcétera, etcétera, pueden hacer de que dure los 50 años que está previsto el 2%, dure mucho menos. Entonces tengo que demostrar de que podría amortizarlo en otra forma cuando pueda técnicamente demostrar esta situación. ¿Estamos? Y ahí, fíjense y lean el artículo 230. ¿Qué pasa con las mejoras? ¿Se acuerdan las mejoras que decíamos que aumentaba el valor y que teníamos que considerarlo como locación en el caso de que se hiciera cargo el inquilino por la parte que el propietario no iba a indemnizar? En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? La amortización por las mejoras, porque lo voy a hacer desde la habilitación de la misma por el tiempo o por el resto de vida útil que le queda al inmueble principal. O sea, al inmueble que yo le hice esa mejora le queda 20 años de vida útil, porque ya lo amorticé 30, la mejora la voy a amortizar por esos años de vida útil que le queda al inmueble. ¿Por qué? Porque no voy a amortizar todo el inmueble y voy a seguir amortizando la mejora, cuando la mejora obviamente está incorporada al valor del inmueble. ¿Estamos? Ahora, lo último que me queda así como para hablar de primera categoría es cómo voy a incorporar, supongamos lo que hablábamos del valor de la mejora, y supongamos de que en ese valor de 50.000 pesos, el propietario le indemniza 30.000 pesos y los otros 20.000 lo paga el inquilino. Entonces esos 20.000 pasan a ser, dijimos, ganancia grabada para el locador de primera categoría. ¿Cómo va a distribuirlo? ¿Va a poner en el ejercicio que se habilita la mejora? La ley dice de que el valor de la mejora se puede distribuir en los meses que quedan del contrato vigente, del contrato de locación. Supongamos de que lo hicimos a esa mejora este mes de octubre y el contrato vence en diciembre del 2021. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir eso por 12 meses, más octubre, noviembre, diciembre, serían 15 meses. Y voy a poner esos 20.000 dividido por 15 meses, y en el 2020, ¿cuántos meses voy a imputar como ganancia? 3 meses. 3 meses exactamente, 3 meses de que me da. Y los otros van a ser computados en el 2021 como ingresos. O sea, no tengo que ponerlos todo ese costo ese ingreso, digamos, en el primer ejercicio en que se produce, sino que lo puedo distribuir en los meses de vigencia del contrato del alquiler. ¿Está entendido cómo funcionan las mejoras? Sí, profe. O sea que las mejoras ya no son más por trimestre, las mejoras. O sea, las mejoras... No, las mejoras se dividen por meses. Lo que va por trimestre son las amortizaciones, la deducción por
por el inmueble, de acuerdo a lo que dice el artículo 87 de la ley. ¿Estamos? Ahí se amortiza por trimestre. Y las mejoras siguen la misma suerte, nada más que se distribuye entre lo que queda de vida útil del bien. Las únicas locaciones que no se consideran nada son las referidas, obviamente, a la casa habitación, y tampoco los gastos deducibles de la casa habitación que está prevista, ¿se acuerdan? En el inciso 26 de exenciones. Bueno, todos los gastos relacionados en las amortizaciones relacionadas a ese tipo de inmuebles destinados a casa habitación no son considerados, por supuesto, gravados o no alcanzados por el impuesto. ¿Estamos? Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Profe, una pregunta. Sí. En el parcial, en la parte práctica, se puede utilizar la ley, ¿no? Sí, sí. Y mi pregunta es si se puede resaltar, rayar o algo, o tiene que estar limpia. No, no hay problema. Pueden Dale. resaltar, rayar, marcar. Está, muchas gracias. No hay problema. Chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer sobre el tema? Mi consejo de siempre, por favor lean, no se queden, vayan tratando de leer, marquen lo que no entienden, pregunten, no hay ningún inconveniente, aunque sean preguntas de otros temas que no corresponden, pregunten, porque bueno, como les decía, las clases las estamos dando a un ritmo muy acelerado, y de que puede generar varias dudas, pero si ustedes no van leyendo como para que nosotros podamos ayudarlos, se hace bastante difícil. Así que Profe, bueno, sí, Eugenio. una pregunta. Yo quisiera saber hasta qué tema iría el primer parcial. El primer parcial va a ir hasta primera, segunda y cuarta categoría, algunas de las deducciones de socios, alguna cuestión de esa, deducciones, todas las deducciones generales que ustedes vieron, más las deducciones personales que vamos a ver. Quedaría para y lo que se refiere a empresas unipersonales, o sea, personas físicas que tengan ganancia de cualquiera de esas categorías, lo que es tercera categoría, sociedades, en el segundo parcial. Perfecto, muchísimas gracias. De todos modos, antes del parcial le vamos también a definir bien los temas, es cierto, que no tengan problemas. Muchas gracias. ¿Está, chicos? Si no tienen Profe, otra pregunta. una pregunta más. Sí, cómo no. Para determinar si es mejor o no, ¿el 20% es sobre el valor residual del inmueble o sobre el valor de incorporación? ¿El 20% de la mejora? Sí. ¿Estás hablando? Gracias. No, sobre el valor residual. Vamos a leer, pero estoy casi seguro. Dice el 20% del valor residual del bien. El artículo 230. Sí, eso. Ajustado de acuerdo con las disposiciones del artículo, bueno, cierto que es el valor del inmueble menos la amortización. ¿Está? Listo, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acá me pone Natasha Borowski. Si puedo explicar la parte de los contratos. Supongo que deben ser las mejoras a lo que se refiere. Esas de los contratos, puedo volver a aclarar. Las mejoras, ¿cómo incorporo? Yo le había dicho, habíamos hablado de que se consideraba ingreso de primera categoría las mejoras a cargo del inquilino, no indemnizadas por el propietario. Entonces yo le decía de que esas mejoras, ese valor de mejora, supongamos que sean 10.000 pesos, que es lo que tiene que no indemniza el propietario, la puede distribuir como ingresos el propietario en lo que resta la vida útil, lo que resta de la vigencia del contrato. O sea, si al contrato le quedan 15 meses, esos 10.000 pesos, yo lo divido por los 15 meses y ese valor lo voy a multiplicar por los meses que corresponde a cada pedido fiscal. En 2020 yo le decía que si fue en octubre, voy a poner como ingreso por mejoras el valor que me dé, multiplicar, dividir los 10.000 dividido 15 meses por 3 meses. Y el resto lo voy a declarar en 2021. Sí, tengo estipulado las fechas de los exámenes, se las voy a subir mañana al aula. Que queremos que las dos parciales van a ser tomadas
este ciclo, digamos, de diciembre, y el recuperatorio sí va a ser en febrero. Pero les voy a confirmar porque me tienen que confirmar la Secretaría Académica. En esas fechas no existe otra materia, bueno, con las mesas especiales no coincide, eso ya está verificado, pero no sé si hay otra materia de cuarto al segundo cuatrimestre que pueda llegar a coincidir. ¿Estamos? Una vez que tenga eso, se lo vamos a notificar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Mucha suerte. Hasta luego, profesora.